El año electoral está en pleno auge. El domingo ya se votó en Buenos Aires y Córdoba. Vienen nuevas elecciones locales antes de las PASO, de elecciones nacionales. Mabel, el tema es, mucha gente dice, bueno, vamos a votar en las ciudades, pero están los temas nacionales en el medio, están las fórmulas nacionales, las fórmulas locales, provinciales, municipales. Hay un poco de confusión allí, pero no está muy claro, no sé si a vos te parece lo mismo, los programas, las plataformas locales o regionales con la agenda separada de la agenda nacional, ¿no? Pese a que la política dice, bueno, primero vamos a separar ambas cosas para que haya más claridad, ¿no? Este es un tema cuesta mucho discutir en concreto y sobre medidas concretas y específicas que afectan a las ciudades, que tienen que ver también con los dos planos, que uno es el plano más territorial, de gestión de la vida cotidiana, del transitar, del transcurrir en esos espacios que se someten a decisiones sobre qué caminos van a seguir, y aquello que es evidente que no pueden estar escindidos de cuáles son las líneas estratégicas más generales en los que se marcan estos procesos, ¿no? Es decir, bueno, no es lo mismo qué tipo de vínculos se establecen entre los gobiernos locales y los gobiernos regionales, nacionales, cómo se van armando todas esas tramas. Son realmente complejas, muy interesantes y dignas de un tratamiento mucho más específico que el que en general se suele dar, ¿no? Claro, porque además muchos dirigentes políticos dicen, bueno, vótenme porque miren que yo gestioné bien un municipio, una ciudad, una provincia, y entonces ahora puedo hacer lo mismo en la nación, ¿no? O al revés, dicen, yo soy adscripto a tal fuerza política nacional y por eso tenga mi confianza. Por eso, para entender estas articulaciones, hoy está con nosotros Fabio Ketglas, especialista en desarrollo local y uno de los pocos analistas que se ha realmente profundizado en estas cuestiones que son crecientemente cada vez más importantes. Fabio, gracias por estar esta noche en Asuntos Públicos. Y la primera pregunta, digo, es, la gente ahora en estos días de elecciones, ¿tiene claro que está votando? ¿Qué está votando? ¿Está votando programas locales, nacionales, regionales, provinciales? ¿De figuras, la pregunta es muy pertinente porque uno de los procesos en estos 32 años de democracia, que es el ciclo democrático más dilatado de la historia argentina, se han producido varias cosas. Una de las cosas es la preeminencia en la política del fenómeno de la gestión, porque claro, cuando había interrupciones constitucionales, había figuras cuya gestión en el gobierno no podía ser evaluada porque estaban 1 año y medio, 2, y se tenían que ir por un golpe militar. Ahora las gestiones tienen un tiempo en el que se pueden evaluar y por lo tanto la gestión le gana a otros atributos de la política, y en ese sentido es punto a favor de los intendentes cuya actividad es centralmente gestión. También ha pasado una cosa, que es que con la evolución de la anatomía estatal argentina, la Argentina estos 32 años ha hecho muchas cosas, privatizaciones, estatizaciones, etcétera. Voy a decirlo, es lamentable, el nivel de gobierno local se está transformando en un nivel de gobierno vertedero, o sea, todo lo que no funciona en otro nivel de gobierno, bajo el nombre de descentralizar, pasa al gobierno local. O sea, lo que funciona no se pone en discusión si se lo transfiere uno al gobierno local o no. O sea, nunca se pone en discusión algo que anda bien si se lo pasan al intendente. Cuando colapsa algo, vamos a suponer, se produce un hecho delictivo en una pequeña localidad del interior, hay una manifestación frente a la comisaría o frente a la intendencia, el intendente quiere reaccionar y dice, bueno, creo una policía comunitaria, si tengo una endija legal, compro 8 o 10 patrulleros, recluto gente, después a los 6 meses el señor se da cuenta que mantener una fuerza policial local tiene un costo enorme, que los mecanismos de reclutamiento son muy específicos, que la logística de eso es compleja, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que los gobiernos locales han ido adquiriendo crecientemente funciones, no producto de una reflexión académica, etcétera, sino del desmembramiento de esos servicios por parte de los niveles provinciales y nacionales. Esto pasa con la infraestructura escolar, con los comedores, con el mantenimiento viario, etcétera. Y por lo tanto, dado que tienen más funciones, aunque sean anómalamente transferidas, los gobiernos locales ganan una centralidad política distinta. Porque si ya sea que lo hagan mal, ya sea que lo hagan bien, digamos, el intendente toma un protagonismo político distinto. Y esto están en la primera línea de combate, son el primero que el ciudadano va y esto un poco ensucia el debate. ¿Por qué ensucia el debate? Porque muchos intendentes lo pueden resolver bien en función de una cuestión particularísima de su territorio. En la Argentina, la heterogeneidad territorial argentina nos dice que hay territorios donde hay bolsones de riqueza, otro territorio donde hay bolsones de pobreza,
y por lo tanto no es trasladable la solución que se puede dar en una localidad que prácticamente, vamos a suponer un ejemplo, voy a tratar de poner un ejemplo por fuera de la conflictividad. Vicente López, cuya tasa de NBI debe estar en el orden de 1/5 de La Matanza. El señor intendente de La Matanza no puede replicar las respuestas que tiene Vicente López, digamos, y no, esto no habla ni bien del intendente de Vicente López ni mal del intendente de La Matanza. La capital tiene el PBI per cápita de Austria. De Bélgica, por ejemplo, Bélgica, claro. Ahora, ¿qué pasa? Ahí sí hay un déficit de la democracia argentina, de pensar, ya que tenemos 3 niveles de Estado, que nos llenamos la boca de federalismo, en materia de servicios públicos, qué y cómo y por qué y bajo qué racionalidad tiene que hacerse cargo alguien de algo. Yo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En la provincia de Buenos Aires creo que la infraestructura escolar en el interior de la provincia, no en el conurbano, tiene que estar a cargo de los intendentes. Porque una localidad promedio en el interior de la provincia de Buenos Aires tiene 40 escuelas, 50 escuelas. Una unidad para mantener eso es una unidad de 40 o 50 personas, un galpón, y la respuesta podría ser inmediata, transferido con fondos, etc. Y eso hoy es provincial y no es local y no tiene ninguna racionalidad que eso sea provincial y no municipal. Ahora, esto es discutible, alguien me puede dar argumentos en contra o argumentos a favor. Ahora, el día que se descentralice tiene que ser bajo una discusión de cuál es la prestación más eficiente para los usuarios, qué construye más ciudadanía, por qué lo hacemos de esa manera, y no porque, como no lo arregla nadie, en la localidad que es rica el intendente se hace cargo y en la localidad B de al lado que no es rica, el intendente no puede hacerse cargo. Ahora, se llega a las elecciones y se va a votar, y yo le preguntaría, la pregunta sería ¿saben los electores al gestor de qué servicios votan cuando votan a nivel local en un proceso tan anárquico de centralización como se está dando en la Argentina? Además, anárquico y desigual, porque justamente lo que vos estás diciendo, Fabio, es central, porque una cuestión es la descentralización en la toma de decisiones que acerque, aproxime al ciudadano las necesidades y que tenga una relación directa y que pueda manifestar sus inquietudes y que pueda fiscalizar y controlar la gestión. Y la otra son los recursos, porque si somos llegamos al extremo de discriminar por ingresos o por fiscalidad, y si no hacemos una redistribución cierta, es obviamente que lo que hacemos es consolidar las profundas desigualdades. Claro. El municipio rico resuelve para sí y el municipio pobre que se las arregle. Entonces ahí se generan realmente problemas muy serios de democracia. Y en materia fiscal hay una larga hoja de ruta por llevar adelante, porque de verdad nuestros gobiernos locales piden más recursos, generalmente no piden más competencias fiscales porque no quieren pasar por el lado negativo de ser la cara osca que también cobra, digamos. Nosotros, claro, de recaudador. Nosotros, hasta ahora, la descentralización de la que hablamos de descentralizar como prestadores de servicios. De todas las funciones públicas en las que puede expandirse un gobierno, en general, a un intendente cuando se le dicen toma protagonismo al intendente es que presta más servicios. Él no se ve ni fiscalizando mejor, ni teniendo una estructura normativa novedosa, ni creando nueva institucionalidad para el desarrollo. El señor piensa que solo son más servicios en general, estoy haciendo una caricatura. Y este es un problema, porque la contraprestación de prestar más servicios, tener un Estado más robusto, significa alguna obligación en términos de cómo recaudo los ingresos. Durante esta década, que más allá de los adjetivos que uno le ponga, es cierto, a ver, en estos 30 años, para salirnos de la década, los gobiernos locales duplicaron su nivel de gasto medido por PBI, de 1.6 a 3.2. Es una discusión interesante en términos de qué hacían los municipios en 1983 y qué hacen los municipios hoy. Pero lo cierto es que una discusión linda para dar con los intendentes es decir, mira, el PBI subió y vos duplicaste en términos de PBI. La Argentina todavía es bajo el nivel de gasto local comparado con países comparables, digamos, ¿no? Pero también es bajo porque hay muy baja actitud de parte de los gobiernos locales de mejorar su posición recaudatoria, digamos. En mares de riqueza, en la Argentina, no estoy hablando de municipios pobres, del NEA o del NOA, en lugares donde es evidente que la riqueza es ostensible, enclaves turísticos de alta calidad, centros de producción primaria muy competitivos, etc. Los gobiernos locales tienen problemas. Y cuando vos le decís, ¿por qué no creás una estructura fiscal más? Eso como es antipolítico es un problema. Dice, pero vos vivís en un mar de riqueza y precisás devolver en términos de prestaciones y también de capacidad competitiva en materia de infraestructura, etcétera, etcétera. O sea, no puede ser que en un lugar donde se producen miles de toneladas de soja alrededor, los camiones tengan problemas en los caminos rurales porque el intendente cobra mal en un mar de riqueza. Claro, porque el tema es la decisión política de enfrentar determinados actores con lo que la proximidad
el vínculo, hasta el vínculo social, hace más difícil enfrentar a determinados sectores, son más permeables. Y la paradoja es que, mi experiencia es que los intendentes que son, digamos, así, severos fiscalmente, les termina yendo bien, porque si tienen herramientas pueden construir bienes públicos y se ve su gestión. Digamos, mi experiencia no es a la inversa, digamos, que es el intendente que asume el protagonismo completo, el de hacer los servicios y de financiárselos, digamos, porque conservar un casco histórico para protección turística tiene un costo, hacer una campaña de publicidad de productos locales tiene un costo, etc. Pero los intendentes que inician ese camino les va bien, digamos, o sea que ahí hay como algo para estimular, decir, bueno, hay mucho por hacer en mejora de la calidad de gobierno local en la Argentina, y eso va a cambiar la dinámica electoral. Vamos a tener, es un proceso que se está dando con este protagonismo, cada vez más intendentes que pasan a ser gobernadores o exintendentes que llegan a presidente. El primer exintendente que llegó a ser presidente de la Argentina, si lo tomáramos como intendente, fue de la Rúa, pero después Duhalde había sido intendente y Kirchner había sido intendente. Entonces uno dice, si fue una vez puede ser casualidad, pero evidentemente la línea de primacía de la gestión empieza a darse, digamos. Bueno, y Massa es exintendente, Insaurralde, que era un candidato importante, es exintendente, empiezan a aparecer. El riesgo es el intendentismo. Claro. Este sesgo de la gestión que no discute también la política. La gestión, digamos, debería ser la materialización de una reflexión política. O sea, se supone que los intendentes no son hámster que corren arriba de una ruedita, y cuando uno dice gestiono, es que gestionar significa que materializo en cosas concretas una reflexión en términos políticos, en términos de equidad, en términos de calidad, en términos de espacio público, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, porque no es solamente hacer asfalto, ¿no? Porque si no aparece como que el intendente asfalta las calles, limpia la ciudad, y bueno, y me parece que hay muchas más cuestiones que están. Gestionar un país es bastante más complejo, un pelín más complejo. ¿Dónde hago el asfalto? ¿Qué calidad de asfalto hago? Ese asfalto, ¿por qué hago asfalto y no privilegio otras cosas? No hago asfalto articulado y hago un asfalto más caro. ¿Cómo recobro el asfalto? El gobierno nacional ha puesto plata en un montón de gobiernos locales haciendo asfalto sin ningún recupero. ¿Qué cultura genera haciendo asfalto sin recupero? ¿Qué barrios merecen, de todas maneras, la inclusión que el asfalto da sin recupero? Porque ahí no hay capacidad objetiva de recupero y la ciudad debe incluir. O sea, hacer asfalto es la respuesta, y atrás debería haber un conjunto de reflexiones, porque si no es el que hace más asfalto gana, o el que pone más camas en el hospital gana. El espacio verde. Me meto en una discusión. Acá en la Ciudad de Buenos Aires hay una discusión en torno de si debe privatizarse algunos pequeños espacios de los espacios verdes de la ciudad o no en los grandes espacios verdes. Es una discusión que en abstracto, yo en abstracto digo que no. Ahora en concreto, si tengo un lugar de 10.000 metros cuadrados que no lo usa nadie y por ceder 300 pasa a usarlo un montón de gente, ¿tengo más espacio público o menos espacio público? Entonces, hay una reflexión por detrás siempre a una medida de gestión. Si no, una medida de gestión sería que somos autómatas. Y los gobiernos locales tienen alta politicidad también. O sea, hay política. Y todos los gestores locales no son iguales. No es igual la emblemática gestión de Rafaela, o de Tandil, o de Pergamino. No son igual, no son semejantes. Hay improntas. O sea, lo que ha sucedido en Santa Fe con Perotti es la demostración. Bueno, en Rafaela Perotti pudo mostrar muchas cosas de qué piensa de los vecinos, de la producción, etcétera, y se materializó en una gestión, pero se ven cosas que están por detrás de la gestión. Claro, sí, el tema es ese, poder plantear qué modelo hay, ¿no? ¿Por qué se discute? ¿Por qué se pelea? ¿Por qué se quiere llegar a una intendencia? ¿No? Es decir, también tiene que ver la discusión política en torno a si una intendencia es un espacio de construcción política que puede eventualmente proyectarse o simplemente es un camino, una carrerita hacia otro destino, ¿no? Otra cosa que yo le quiero preguntar a Fabio cuando volvamos de la pausa es también el cumplimiento de las regulaciones, ¿no? Porque hace pocos días un juez ordenó demoler parte de un edificio que se había construido como excepción al código municipal, ¿no? Esto es nuevo, esto es una cosa, esto no había pasado antes, pero lo vamos a ver cuando volvamos después de la pausa. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas.
son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Gobernación Daniel Scioli. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Auspició este programa. Claro, Smart más simple. Seguimos en asuntos públicos y nuestro foco hoy está puesto sobre la gestión de las ciudades. Estamos en elecciones municipales en varios distritos y la pregunta que había quedado para nuestro invitado Fabio Queiroz es el contralor de la gestión, ¿no? ¿Cuál es el rol? Porque hace pocos días un juez ordenó demoler parte de un edificio que había sido autorizado en la ciudad de Buenos Aires por un conflicto con los vecinos, pero que había sido una excepción, y todo el tiempo hay normas que están vigentes pero que no se cumplen, ¿no? Por ejemplo, no sé, la circulación de perros, supuestamente los perros tienen que ir con correas y con bozal, o no pueden correr sueltos por las plazas, sin embargo nadie lo cumple y nadie quiere ir en contra de los propietarios de mascotas porque son muchos. Claro, o sea, todos aman a su pero son normas de mascota. Convivencia básicas en la ciudad. Es un rol, en la Argentina, nosotros tenemos que pensar que hay un problema, porque nosotros tenemos una visión edulcorada de la transgresión en ese sentido. Es muy interesante, aunque sea viejo, el libro de Carlos Santiago Nino, Un país al margen de la ley. Sobre todo el aspecto que dice que más allá de la división de transgresores no transgresores, hay otros círculos que son los no transgresores que toleran a los transgresores, o sea, que no consideran que sea tan grave transgredir la ley, bueno, en definitiva ya aprender, ahora es joven, después porque es viejo, etcétera, etcétera. En la Argentina opera un mecanismo social de alta tolerancia a la transgresión, aún de parte de los no transgresores, con lo cual la frontera siempre se corre un poco más. En el tema de gobierno local en ese sentido, yo creo que en el promedio de la Argentina los gobiernos locales están en deuda. No porque estén en deuda en términos de normas, sino están en deuda, ahí sí es una deuda de gestión, porque disponiendo de un complejo normativo que en general existe, lo que se nota muy claramente es que el aparato de fiscalización estatal es muy débil, es muy poco jerarquizado, es muy poco profesional. Yo he llegado a ver, yo lo cuento porque lo he visto, yo he llegado a ver personas que se han insultado con un inspector de tránsito, se han subido al auto y han seguido como si nada hubiera pasado, en un uso, digamos, de una dominancia de parte del transgresor respecto de la autoridad tremenda, pero eso es muy malo, no por las personas en concreto que hayan actuado, sino que cada vez que hacemos una transgresión es una forma de desautorizar a la autoridad pública. En una democracia, que lo que diga la autoridad pública en la norma no me importe nada, es muy grave. O sea, es grave en cualquier caso, pero no me voy a meter en el escenario del autoritarismo, pero en una democracia es gravísimo. Entonces, hay grandes transgresiones, como puede ser una transgresión, digamos, de construir por fuera del código, etcétera, y hay pequeñas transgresiones cotidianas. Las que nos laceran cotidianamente es la pequeña cotidiana, porque me pone la música a 80 decibeles después de las 11 de la noche y yo quiero dormir, salgo a caminar por una plaza y está llena de materia fecal de perros, llevo a mi hijo, como fue en algún momento una de las cosas que solucionó relativamente bien la Ciudad de Buenos Aires, antes se la llevo a mi hijo al colegio y paso a las 7 de la mañana por un lugar donde hay personas desnudas y más allá de lo que yo opine sobre la desnudez o no, voy con un niño al colegio y ese es el espacio público, y en el espacio público recuperarlo cívicamente es que yo lo pueda usar con tranquilidad, íntegramente. El tema
de la venta en la calle. Hay personas en la calle Avellaneda que no bajan de su casa a hacer los mandados, bajan una sola vez por día y no van y vienen porque tienen que saltar por arriba de los manteros y de los puestitos, y es un incordio entrar y salir a su casa y terminan confinándose selectivamente y dicen, salgo temprano antes que se instalen los manteros, o este mandado lo hago tarde a la noche después que se fueron los manteros. Y por supuesto que habrá un problema social en torno de los manteros, pero nosotros tenemos que, la ciudad puede definir una norma de en qué lugar, digamos, Berlín tiene unas 200 ferias en la ciudad, pero son en ese lugar, claro, bajo esas condiciones, y hay un comercio, digamos, de excepción en algunos lugares, y no en cualquier lugar ni de cualquier manera. Ahora, esta cuestión, los intendentes en general quieren prestar más servicios, pero este rol del Estado, de ejercer la autoridad pública con criterio, profesionalizando los cuerpos de control, teniendo normas claras, haciendo pedagogía normativa, haciendo que las multas efectivamente se cobren, etcétera, etcétera, no lo toman porque es un camino áspero que no conduce a ningún crédito político en principio. Claro. No inmediato, además, claro. Y además tiene una historia de corrupción, ¿no? Sí, claro. Digamos, tiene una historia pero turbia, no podemos, pero lo que sí está claro, porque la humanidad inventó el Estado porque ha descubierto que eso no se autorregula. Claro. Digamos, bajo condición de ninguna intervención, lo de la calle Avellaneda tiende a crecer. Exacto. Entonces, uno va a otros lugares del mundo, digamos, centros, el caso típico es los centros turísticos muy demandados, ya la Sagrada Familia, San Marcos, y uno no ve miles de manteros en la puerta. Hay una intervención pública, porque si entran todos los días 50.000 turistas que tienen excedente económico, a los que se le puede vender un souvenir de 3 euros, evidentemente que la pulsión para instalarse ahí es muy alta. Si no hay ningún mantero, es porque la policía decidió que no haya ningún mantero. La tendencia natural es que con la tasa de desempleo que hay en España, que algún mantero se podría poner. Ahora, la pregunta es cuánto pierde y cuánto gana la ciudad, digamos, y para no ensuciar, si estaríamos dispuestos a que en cualquier lado y en cualquier situación se haga una situación excepcional en relación al ejercicio y el uso del espacio público. Entonces, si uno dice, bueno, el resultado ciudad es un resultado de un montón de acciones individuales, sociales, de grupos, colectivos, etc., y también del Estado, porque el fenómeno de la convivencialidad requiere gestionar pulsiones de diferentes que ven las cosas de diferente manera. El joven que quiere tocar la guitarra a 90 decibeles a la noche y el señor mayor que al otro día tiene que ir temprano a trabajar y que quiere dormir a esa hora. Si no hay una autoridad reconocida del poder democrático con capacidad de mediación en eso, eso termina mal. Sí, bueno, los conflictos virulentos y sangrientos entre vecinos es uno de los clásicos. Yo siempre comentamos, si lo que es cierto es este punto de la conflictividad y lo difícil de esta gestión es, si un gobierno no puede sacar la caca de los perros de la calle, ¿qué puede hacer? ¿Qué cambio revolucionario? Eso lo discutimos. Ahora, podría ser si ni siquiera es capaz de regular eso, ¿no? Es verdad que esas cosas que parecen nimias, son tantos dueños con tantos perros en tantos lugares, son muy complejas, porque vos al revés, vos pensás en una gran decisión de ese traslado al centro cívico y anotás el número de actores involucrados y capaz que son 200, claro. Pero dueños de perros son 800.000, claro. Entonces es más fácil operar sobre 200 interviniendo, claro, que sobre 800.000. Ahora, se puede crear cultura. Miren, el ejemplo más claro para tomar la Ciudad de Buenos Aires fue la prohibición de fumar en espacios cerrados. Es cierto. La sociedad lo tomó primero que sí, que no, que más o menos que sí, que no, y hoy está asumido. Esta sociedad hace 6 o 7 años. Pero se siguió un camino con bastante determinación, la ley con claridad. Había ya un estado de reconocimiento por parte de la sociedad de que era malo el humo, como podemos reconocer otras cosas que son malas. El tema de la senda peatonal. Si todos cruzáramos por la senda peatonal, los semáforos podrían coordinarse de una manera mejor y más fluida y se podría andar más rápido. En la ciudad no se puede andar más rápido porque muchísima gente cruza por la mitad de la calle. Ahora, la verdad, el pacto colectivo, en términos de cómo usamos la vereda, por dónde cruzamos, etcétera, requiere del Estado un rol primordial y claro, y no se puede llevar adelante con agentes públicos no jerarquizados. Claro. Si uno quiere tener policía como en Dinamarca, les paga como en Dinamarca y los entrena como en Dinamarca. Si les paga como en Somalia, va a tener policía parecida a la de Somalia. Milagros en esto hay pocos. Y la verdad que yo la sensación que tengo es que esa jerarquización, que es onerosa por supuesto, pareciera que no terminamos de encontrarla. Y precisamos construir un estado de calidad si queremos intervenciones de calidad. Si no vamos a tener intervenciones
toscas, intervenciones muy primarias. Ay, bueno. Sí, evidentemente, si en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país, esto no lo logramos, va a ser difícil pensarlo en otros espacios, aunque en otros espacios se logran más cosas, ¿no? Estos son temas, voluntades políticas. Son temas para las próximas elecciones, tal vez, porque no sí, tenemos que para resolver. Ver en la agenda, así que bueno, ha sido muy interesante este panorama. Muchas gracias por estar con nosotros, Fabio. Esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene.